Bueno, antes de empezar vamos a orar, vamos a poner delante de Dios este tiempo y le pido a don John, por favor. Soberano Señor, gracias seamos, Señor, por tu palabra. Gracias seamos, Señor amado, porque, Señor, es nuestro deseo y nuestro anhelo de nosotros como iglesia perseverar en la sana doctrina, Señor. Siguiendo el ejemplo, Señor, de la iglesia primitiva que perseveraban en la doctrina, Señor. Señor, te imploramos, Señor, que esta palabra que va a ser enseñada en esta mañana, Señor, que fortalezca nuestra fe. Esa palabra que exhorta, esa palabra que enseña, esa palabra que redarguya, Señor, nos prepare a nosotros como iglesia para toda buena obra, Señor. Para hacer lo que tú nos mandas. Ayúdanos no solo para ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor amado. Y te imploro por Julián, Señor, por tu siervo, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando a través de él, Señor amado. Señor, te lo imploramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a buscar 1 de Pedro 2:9. Es un versículo muy conocido, que yo creo que la mayoría se lo sabe de memoria. ¿Listo? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a tener este versículo pendiente y ahorita vamos a centrarnos más, vamos a tenerlo presente. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los atributos de Dios, atributos o perfecciones de Dios. Y antes de entrar más en esto, vamos a ver qué es un atributo. Les pregunto, para ustedes, ¿qué es un atributo? ¿Alguien que me diga? Es una cualidad. Algo que alguien tiene, sí. ¿Alguien más? Una cualidad. Podría ser, sí. Listo. Entonces, el atributo es la descripción de las características de una persona o un ser, ¿sí? Como sus cualidades, ¿sí? Y eso es lo que hace único a esa persona, cuando estamos hablando como tal de las personas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace únicos, esos atributos que nosotros tenemos. Entonces, en las personas podemos ver dos clases de atributos: los atributos internos y los atributos externos. Los atributos internos son todos aquellos que nosotros no podemos ver, como por ejemplo el mal genio. A simple vista nosotros podemos conocer si una persona es de mal genio o no. No, ¿cierto? Tenemos que, cuando la persona entra en acción, por decirlo así, cuando ¿sí? ¿Cómo? Ahí es que sabemos si es de mal genio o no es de mal genio. El carácter de esa persona. Nosotros decimos que una persona que se pone brava o reacciona así como mal ante una situación es de un carácter fuerte, pero realmente no es así. Una persona que reacciona así mal ante una situación es de un carácter débil, pero una persona que se sabe controlar, que tiene ese dominio, es de carácter fuerte, o sea, porque es fuerte para contener el temperamento que tenga. Hay personas que dicen: no, es que yo soy de un temperamento, yo ni yo mismo me soporto, ni yo mismo me aguanto, ¿sí? Entonces, esos son ese tipo de atributos que también, por ejemplo, la inteligencia. Nosotros podemos saber si una persona es inteligente así a simple vista. No, ¿cierto? Ustedes me ven aquí y dicen: uy, él es inteligente. No, ¿cierto? Aunque vemos que muchas personas ven a alguien bien vestido así, dicen que, uy, es inteligente, ¿sí? Porque, digamos, algo hará para que esté así bien vestido, entonces de pronto es inteligente. Pero entonces se dice que la mejor manera de conocer la inteligencia de una persona es por la capacidad que tiene para resolver problemas. Otro también es los principios, los valores, la responsabilidad. Todos esos son parte de los atributos internos que nosotros tenemos. Ahora, los atributos internos, ahora los externos. Entonces, si ustedes me ven aquí, entonces los atributos externos es lo que a simple vista nosotros podemos ver. Por ejemplo, ¿qué atributos tengo yo? ¿Alguien que me diga? La barriga no, es que la camisa está... Es alto, es simpático, es... ¿Qué más? ¿Qué más?
cabello café, cabello rubio. Pero entonces no se está diciendo físico. Sí, que los atributos externos es lo que podemos ver a simple vista. Esos son los atributos externos. Su presentación. Color moreno, ya me puse rojo. Ay, ya Esos son esos atributos externos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer mejor, o bueno, cómo nosotros podemos conocer los atributos de otra persona? Uno es como lo estamos haciendo, ¿cierto? Cuando nosotros vemos a alguien en el grupo de jóvenes, hace un tiempo, una persona que no está aquí, nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué es lo primero que usted le ve a una persona? ¿Sí? O sea, no es que usted tenga la intención, sino que es algo automático, ¿cierto? Usted saluda a alguien y muchas personas tienen diferentes partes, o sea, que le ven los zapatos, que la cara, que los ojos, que la expresión de la mirada. Y entonces esa persona decía, no, yo lo primero que le veo son los oídos. ¿Cómo así que los oídos? ¿Sí? Allá ya tiene sus motivos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, yo lo primero que cuando saludo a una persona, lo primero que le veo es la cara, la expresión de la cara. ¿Sí? Entonces hay otras personas que lo miran a ver si es como que inspira confianza o si tiene una cara como de mejor ni lo saludo. ¿Sí? ¿Sí? Eso pasa. Entonces esas son esas maneras de nosotros ver los atributos externos de una persona. Y los internos es ya compartiendo con la persona como tal. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir de los atributos de mi esposa porque es con la persona que más comparto. Entonces con esa seguridad yo puedo decir qué atributos tiene ella. Sí, por ejemplo, ustedes la pueden ver que ella es ahí hermosa. Entonces, Se ve calmadita. Avanzadita. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar esos atributos. Con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, las personas han tratado también de buscar cuáles son esos atributos o perfecciones de Dios. Entonces, yo les voy a hablar de dos, pero pues hay varias maneras en que las personas han usado. Uno se llamaba la escuela escolástica. Entonces los teólogos escolásticos, ellos tenían varias maneras de identificar o de concluir cuáles eran los atributos de Dios. Por ejemplo, uno era por la casualidad. Entonces ellos veían el orden moral de la naturaleza, entonces lo que pasaba por casualidad, ¿sí? Entonces si era bueno así, entonces se lo atribuían a Dios. Entonces esto es bueno, esto se lo atribuían a Dios. El otro es por la negación. Veían a las personas y si una persona era mentirosa, entonces, no, Dios es verdadero. ¿Sí? Entonces, lo que la persona hacía mal, eso no era atributo de Dios. Era lo contrario, lo que era bueno, entonces eso se lo atribuían a Dios. El otro es por la eminencia. Entonces, aquí es lo contrario. Las personas, lo que hacía bien, entonces la persona dice la verdad, entonces Dios es verdadero. Entonces, lo que esa persona tenía, le daban un grado de... Se me olvidó la palabra. Le atribuían un grado supremo. ¿Sí? Entonces, esa persona decían la verdad, entonces ellos le atribuían un grado supremo, entonces esto es característica de Dios. Y aparte de eso, ellos decían que cuando algo se repetía muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, la misericordia, ¿sí? Las personas eran misericordiosas, ayudaban, o la bondad, entonces era muchas veces repetido por las personas, entonces eso se lo atribuían a Dios. El otro método es el método moderno. Y entonces el método moderno utilizaba la intuición. Y esto es por las experiencias. Entonces, dependiendo de las experiencias que tenía cada persona, entonces a sí mismo le atribuían los atributos o las perfecciones a Dios. El otro era por la necesidad. Entonces, según las personas tienen necesidad, ¿cierto? Entonces ellos decían que Dios es absolutamente suficiente, entonces se podía confiar en que Dios iba a suplir esas necesidades. El otro es por la acción. Entonces, de acuerdo a cómo Dios actuara en el orden natural de la naturaleza del mundo, entonces asimismo ellos sacaban sus conclusiones también.
y el otro era por el amor. Aquí vamos a prestar atención porque ellos suponían lo siguiente, que Dios es amor, que Dios tiene voluntad, que Dios es eterno, que Dios es creador, que Dios es omnipotente, pero ellos suponían, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos métodos de cómo las personas buscaban esos atributos y características de Dios, esas perfecciones de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que hay algo malo, algo incorrecto en alguno de estos métodos o en los dos? ¿Qué creen? Sí, por ejemplo, en el escolástico o en el moderno. Exactamente. Por ejemplo, en el último, en el del amor, ¿sí? Tenían razón, pero eran suposiciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el error? Vamos a ver los errores de estos métodos. Entonces, nosotros hemos visto en los temas pasados de la revelación, de los nombres de Dios, de lo que decía don John de la iluminación, ¿sí? En todo esto hemos visto que hay solamente un lugar donde nosotros podemos con certeza saber cómo es Dios. ¿Sí se acuerdan cuál es? La palabra de Dios. Es el único lugar. Entonces, ellos no parten de Dios, de la palabra de Dios, sin... Entonces, ellos no parten desde la Biblia, sino ellos parten desde desde su intuición, desde sus propios razonamientos, ¿sí? Entonces, ahí vemos el error que ellos tenían. Entonces, vemos que ellos arrancan desde abajo, ¿sí? Entonces, por decirlo así, ellos se utilizaban una teología de abajo, ¿sí? O sea, del hombre, no empezando desde Dios, sino empezando desde la mente. Ahora, veamos cómo se relaciona los atributos de Dios, lo que estamos hablando de los atributos, las perfecciones de Dios, con la esencia natural de Dios. Y lo vamos a ver con tres preguntas. La primera pregunta es, les voy a hacer esta pregunta. ¿Los atributos de Dios son parte de la esencia natural de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Son parte? Sí. Listo. Eso no es para acorcharlos, para nada. Eso lo vamos a tratar de aclarar. ¿Listo? La segunda pregunta. ¿Todo es una misma cosa? La misericordia de Dios, el amor, la bondad, ¿todo es una misma cosa? ¿Qué creen? Jaber dice que no, hay que calladito, pero dice que no. Pero va porque la misericordia de una, el Sí. amor es del otro. Listo, entonces no es todo, no es una misma cosa. Listo. ¿Existe algún atributo principal, ¿sí? Y de ahí se derivan todos los demás atributos? Sí. Algunos dicen que sí. Listo. Entonces, ahorita cuando salga de pronto no me van a pelear si no están de acuerdo con lo que yo digo. Vamos a ver cuántos sacaron el... Listo. Entonces, la primera pregunta era, ¿los atributos de Dios son parte de la esencia natural de Dios? Entonces, no son parte. No son parte, porque si fueran parte de la esencia natural de Dios, entonces nosotros decimos que si la justicia y el amor son parte del amor de Dios, entonces Dios no sería plenamente amoroso. Dios no sería plenamente justo. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y aquí está lo que los quiero llevar a ver. Es justo, ¿sí? Y recto. No es que la justicia hace parte de él, es que él es justo, ¿sí? Entonces, porque si decimos que es parte, entonces que la justicia hace parte de Dios. Son palabras mías, ¿no? Hay momentos en los cuales no hace. Eso es lo que quiere decir. Cuando hace solamente parte, quiere decir que hay momentos en los cuales Dios no es
justo. Exactamente. Solamente en parte, no en un todo. Exacto. Entonces vemos que Dios es, ¿sí? Ahora, si vamos a 1 Juan 1:9, que también es un versículo muy conocido, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, ¿sí? No es que la fidelidad hace parte de Dios, porque entonces habrían, como nos dijo el pastor, habrían partes donde Dios no fuera fiel, ¿sí? Entonces Dios es justo. Y la segunda pregunta era, ¿todo es una misma cosa? Entonces la mayoría nos decía que no. Y realmente es así, no es una misma cosa, porque entonces el amor de Dios sería su justicia, que a su vez es su omnipotencia, ¿sí? Entonces todo diría, pero no, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es omnipotente, Dios es creador, ¿sí? La tercera pregunta, ¿existe un atributo de Dios central y de ahí se derivan todos? Entonces, si esto fuera así, entonces nosotros, por ejemplo, vamos a ver 1 Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces aquí encontramos Dios es amor. Dios en 1 Juan 1:5 encontramos que Dios es luz, y en Apocalipsis 4:8 los seres vivientes estaban diciendo que Dios es santo, 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 ¿sí? Entonces Dios es luz, Dios es santo, Dios es poderoso, ¿sí? Entonces no es que, como decía la pregunta, hay un atributo central que, por ejemplo, Dios es solamente amor, y encontramos que hay muchos lugares donde nos enseñan que Dios es amor y Dios nos ama y solamente es amor, porque la Biblia nos muestra que Dios también es fuego consumidor, ¿sí? Que Dios es un Dios celoso de su gloria, ¿sí? Él no presta su gloria, Él no la comparte con ninguno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos los nombres de Dios, nos damos cuenta que los nombres de Dios no fue que alguien se los inventó, sino que los nombres de Dios los tenemos en la palabra de Dios, ¿sí? Asimismo los atributos de Dios, y todo se une, ¿sí? Todo va entrelazado, todo va en una misma dirección. Entonces, si nosotros volvemos a 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la palabra de Dios, como les decía antes, es ese único lugar donde nosotros podemos ir con esa seguridad de que ahí vamos a encontrar la verdad de Dios, y donde Dios nos prepara para un propósito. Nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces cuando nosotros cogemos la palabra atributos o perfecciones y la desglosamos, vamos a ver que es virtud, ¿sí? Cuando vamos a su original las virtudes de Dios, ¿sí? Y entonces en 1 Pedro nos dice que nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes, y en 2 Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Entonces no es que nosotros nos inventemos de que venir a las escrituras es donde encontramos la verdad, sino que Dios mismo nos dejó ahí por la inspiración del Espíritu Santo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si decimos que Dios es verdadero, entonces la escritura es mentira. No, ¿cierto? Claro está que sí debemos tener cuidado de las distintas versiones, como nos enseñaba don John en el tema de la Biblia, ¿sí? Hay versiones que no nos convienen, pero sabemos que hay versiones que son más precisas al escrito original. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y una de estas obras es esa: mostrar, anunciar las virtudes de Dios, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y al mismo tiempo nosotros vamos a estar cumpliendo lo que dice en Mateo 28. Vamos a ver a Mateo 28, que nos habla acerca de la gran comisión. Y Jesús se acercó a sus y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces usted se pregunta, bueno, pero entonces yo ¿para qué? ¿Para qué si es que en la revelación me hablan de Dios es omnipotente, me han hablado y cada vez me hablan? ¿Para qué yo quiero saber tanto sobre los atributos de Dios? Entonces, aquí nosotros encontramos para qué, ¿sí? Nosotros fuimos llamados con un propósito, ¿sí? Nosotros fuimos llamados a anunciar las virtudes de Dios, a anunciar esas buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo yo voy a ir a hablarle a alguien de alguien que yo no conozco? No puedo, ¿cierto? No puedo ir a hablar con autoridad de alguien que yo no conozco. Por ejemplo, si yo digo que la hermana Sara es de mal genio, pero yo nunca he convivido con la hermana Sara, ¿sí? O no he compartido lo suficiente para yo saber, no la conozco realmente así. Sí, yo la saludo y la hermana Sara es muy buena gente, ¿sí? A cambio con mi esposa, yo puedo decir que mi esposa es amable porque llevo años con ella, ¿sí? Entonces, así mismo con Dios, ¿cómo hago yo para hablar de Dios, algo de Dios, decir es que Dios es bueno, Dios es misericordioso, si no lo conozco? Difícilmente voy a poder enseñarle a alguien de cómo es Dios, ¿cierto? Porque no conozco cómo es Él. Entonces, la mejor manera y el propósito de nosotros conocer esos atributos de Dios es para eso, para ir a anunciar, para llevar y hablar con las personas. Y cuando alguien nos demanda verdad, como dice la Biblia también, pues nosotros con humildad, ¿sí? Siendo sabios, sencillos, podemos enseñar, ¿cierto? Y ahí vamos a poder mostrar el amor de Dios, mostrar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, para eso nosotros aprendemos cuáles son esos atributos de Dios. A veces como que se mezclan que los atributos con la esencia natural, con esto, pero vemos que todo tiene una relación, todo va hacia un mismo punto. Entonces, dentro de 8 días vamos a hablar ya un poco más sobre las diferenciaciones entre los atributos de Dios, y les animo, mis hermanos, a que podamos ir a buscar cuáles son esos atributos de Dios. Podamos ir a ver qué otros atributos que de pronto no hayamos nosotros tocado tiene Dios, ¿sí? Oramos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tus cuidados, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno con nosotros, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos ayudes, Señor, a encontrar tu verdad siempre, Señor, en tu palabra. A ir, Señor, a buscar esa verdad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón, Señor, lleno de amor, Señor, y lleno, Señor, de esa necesidad de ti cada día, Señor. Ayúdanos a aprender más, Señor, y a conocerte mejor, Señor. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén.